Amén. Amén. Damos gracias al eterno Dios Padre Todopoderoso. Bueno, hoy hay una palabra que el Señor me habló primeramente a mí. Porque toda palabra que llega de parte del Señor viene para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos, para llenarnos, para que en su presencia estemos. Y yo sé que esta palabra a todos nos va a encantar, a todos, porque yo pienso que todos... ¿Quién está allá afuera? Que se escucha. Porque todos hemos pasado por esto. Y es más, lo pasamos actualmente. Entonces yo quiero decirles que de verdad que papá es tan bueno que solamente él trae palabra para que sea medicina, ¿qué? A nuestro alma, a nuestro cuerpo, a que cada día más sea el eterno Dios Padre Todopoderoso llenándonos de su misericordia y de su gran bondad. Sean bendecidos, sigan, sigan, aquí sigan. Miren, esta palabra yo sé que nos va a llegar a muchos. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos dándonos clase de español, que en la clase de español había para tener una comunicación, ¿qué había? ¿Qué había, Isabel? Muy bien. Bueno, ¿usted es Isabel? Bueno, sí. Un emisor y un receptor. ¿Eso para tener qué? ¿Una qué? Una comunicación. ¿Cierto? Hoy vamos a estudiar español. No, vamos a estudiar la palabra. Mire, el arte de saber escuchar y la clave para tener una buena comunicación, ¿sabe cuál es? Póngale. A veces pensamos que el hablar y el hablar es el que nos hace tener una buena comunicación. Y no es así. Hoy les quiero decir algo que viene de parte del Rey, y es que la clave y el éxito para que haya una buena comunicación es saber escuchar. ¿Y cómo nos cuesta, cierto, a todos? Porque muchas veces no lo hacemos de esa manera. Y cuando nosotros empezamos a saber escuchar, empezamos a comprender qué es lo que está pasando alrededor nuestro, en nuestras familias, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones emocionales y en nuestra relación con papá. Pero hay algo muy impresionante y es que muchas veces necesitamos, y esto requiere saber que tenemos que escuchar para comprender qué es lo que le está pasando a quién, a la otra persona. Yo tengo que escuchar para saber qué le está pasando a quién, a la otra. Aún pasa en la misma familia. Y suele pasar. Pero viene a mí la palabra de Jehová, en cuya presencia estoy. Y yo no quiero que se pierdan hoy nada de esto. Jorge, ¿qué pasó con Ximena que no escucha la palabra acá? Sí, traiga a Ximena y a José para esto. Y ponle cuidado. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:19. ¿Quién lo lee? Mire lo que dice. Léalo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. O sea, ¿debemos ser qué? No, no les entendí nada. ¿Rápidos para qué? ¿Lentos para qué? Y lentos para enojarnos, ¿cierto? Pero a veces nos pasa ¿qué? Todo lo contrario, somos rápidos para hablar y rápidos para enojarnos. ¿A quién le ha pasado acá? ¿O es algo que yo estoy inventando? ¿A quién le ha pasado acá? ¿No? Hay unos que dicen, a mí no me pasa. Yo pienso que a todos nos ha pasado esto. Pero mire que es tan bonito, papá, que dice que esta extraordinaria cualidad tenemos que aprender 5 claves
para lograr tener una buena ¿qué? Y una buena escucha. Y les voy a empezar a decir, antes de entrar a la palabra que quiero dar como ejemplo, que es maravillosa. Hoy conéctense, por eso me gustaría que estuvieran todos para que se conectaran en el espíritu, porque es una palabra tremenda. Y primero que todo tenemos que eliminar las distracciones. ¿Sabe por qué? Porque esto que nos pasa en el ámbito natural, nos pasa en el ámbito espiritual con papá. Tal cual. ¿Qué tenemos que hacer como una de las claves para poder saber escuchar bien y que podamos obtener una buena comunicación? Primero, elimina toda distracción. A ustedes no le pasa, y no sé si de pronto ustedes lo han visto, pero hay personas que tú vas a entablar una comunicación con una persona y está en otro mundo. Vea, uno dice, ¿yo a quién le estoy hablando? Porque a veces la persona está ida. Fuera de eso también a veces la persona está chateando, metida en el celular. Y ustedes no saben, y como norma de urbanidad y clase de español, que es falta de respeto, uno no ponerle cuidado a la otra persona, uno no estar pendiente de la otra persona. ¿Sí ve? ¿Qué pasa acá? Debemos eliminar toda distracción cuando alguien te venga a hablar. Aleja todo aquello que no te permite centrar la atención en la persona, aún en las mismas personas de la familia, pero en especial con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que a toda hora buscar un lugar tranquilo. Apague el televisor. Hay personas que quieren hablar y con el televisor prendido. No sirve, ahí no va a haber una comunicación eficaz. Fuera de eso, apaga el celular y dedica el tiempo a la persona que le necesita. ¿No le ha pasado a ninguno acá? A veces estamos hablando, queremos hablar con la familia y a mí me ha pasado. También he caído en ese error y muchas veces está más uno metido en el celular que en la misma conversación. Segundo punto, elimina el orgullo. Es necesario eliminar el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque a veces las ocupaciones que tenemos en el transcurso de nuestros días nos lleva a pensar que un hijo ¿necesita ser escuchado? Sí. ¿Un esposo necesita ser escuchado? Sí. ¿Una esposa necesita ser escuchada? Sí. Y aún más, papá necesita ser que le escuchemos. Y a veces no lo hacemos porque nos convertimos en hablar tanto y en no escuchar. ¿Sí ve? Entonces, eso nos quita el tiempo. A veces pensamos que el solo hecho de escuchar a un hijo, a una esposa, a papá, pensamos que nos va a quitar el tiempo. Por eso es que pensamos que somos nosotros quien debemos ser escuchados y no le permitimos a los demás hablar. A veces somos demasiado orgullosos y creemos que los demás no tienen nada importante que decirnos a nosotros. Tercer punto, no tomes nada personal. Pero quiere que les diga una cosa, nosotros como seres humanos somos débiles en eso. Todo lo tomamos personal. Todo lo tomamos personal, o sea, hay unas situaciones duras en donde no pienses, mire, que las personas te están atacando, porque no siempre es así. La mayoría de las personas, y yo pienso que todos acá, si venimos acá, es porque necesitamos una palabra aún de aliento, aún para liberarnos de muchas cosas. Y a veces hay personas que tienen demasiadas cargas, muchas situaciones en sus vidas cotidianas que no están necesariamente relacionadas con las tuyas. Pero no actúes a la defensiva. Primero, antes de, escucha. Antes de, escucha. ¿Cuántos puntos vamos ahí, mis hermanos? ¿Ya se lo saben? ¿Los vamos a tener en práctica?
Cuarto punto, no responda sin antes escuchar bien a la otra persona. Pero a veces nos pasa algo y es que está la otra persona hablando y nosotros ¿qué hacemos? Metemos la ¿qué? Se dice la cucharada antes de que la otra persona que está al lado tuyo termine, porque piensa sabértelas todas. Y aquí habla un Proverbios, el cual lo descubrí, qué bendición, gloria a Dios, y es el Proverbios 18:13. ¿Quién lo lee? Mire lo que dice este Proverbios. ¿Quién lo lee? Duro. Hágale, Juan. Precipitarse a responder, que digo antes. Hágale, Juan. ¿Ah? ¿Quién está hablando? A la vez, eso. No, vuelva doña Martica otra vez porque no le entendí nada. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Sí ve? ¿Lo habían escuchado usted este Proverbios? Hoy lo está escuchando, Proverbios 18:13. Precipitarse, ir antes de escuchar los hechos es necio y vergonzoso. Ahí está diciendo la palabra del Eterno. Quinto punto, escucha con el propósito y la intención de comprender al otro que está al pie tuyo. A veces nos cuesta comprender al que esté al lado. Aún, a veces como mujeres o esposas, el hombre nos quiere decir algo y a veces lo sacamos corriendo y no lo dejamos ni siquiera terminar que hable. ¿Y el hombre qué hace? Y se guarda todas, pero cuando explota también les cuento. Pasa viceversa con la mujer. Muchas veces necesitamos ser escuchados, pero pensamos que nosotros tenemos la razón y no es así. Tenemos que determinar y revisar con qué propósito, con intención esa persona te está hablando. ¿Sí ve? Porque quizás necesita de ser desahogado, quizás necesita sacar tantas cosas que hay en su alma allá, que necesita ser expulsada para liberarse de muchas cosas. Y a algunos les veo como caras así sorprendidos. ¿Será que sí pasa acá? ¿Ah? ¿Nos suele pasar? Por eso es que siempre que estemos comunicándonos con otra persona tenemos que comprender cuál es la raíz del problema de esa persona. Vayamos más allá, pero escuchémosla. A mí a veces me pasa y yo le pido perdón a papá, porque a veces mi esposo habla y habla y a veces no le entiendo y le digo, pero hable bien que no le entiendo. ¿Sí ve? Sí, suele pasar, o viceversa. Eso es entre los dos. Y ahí es donde empezamos a determinar que realmente es tan importante escuchar, tan importante de verdad dejar que la otra persona hable. Ahora, voy a hablar algo muy importante. Ya les nombré los 5 puntos para poder tener una comunicación más efectiva, pero ahora me voy a introducir en la palabra más. ¿Qué clases de voces tú estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Cuántas voces hay? Hay 4 voces. Hay 4 voces. ¿Cuáles cree que son? La voz mía, la voz de papá, la voz de, sí, o el Espíritu Santo de Dios. ¿La voz de qué? Del chanclas y la voz de los demás. ¿Sí ve? Son 4 voces que estamos, ¿qué? En todo el día escuchando. Pero hay algo muy tremendo. Y es que hoy te pregunto, ¿qué voz tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que tú le estás obedeciendo? ¿Cuál es la voz que te está jalando? ¿Jalando a qué? A hacer lo que estás haciendo hoy en día. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es esa voz que está escuchando? Por eso es que yo les quiero hoy contar una novedad maravillosa. Dios está hablando actualmente. Así como lo habló en el antiguo pacto, lo está hablando en el nuevo pacto y aún más en estos días está hablando. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor nos habla. ¿Quién lo dice?
La palabra. Entonces, algo que les quiero decir. Muchas veces, cuando tú lees la palabra, no sé si te pasa, que no la entiendes. Y a veces tú empiezas, ay, pero es que no entiendo. Pídele revelación al Señor. Pídele que el Espíritu de Dios sea el que te ayude a discernir para poder... Uy, gracias, mamita. Por las 11 es el otro sábado. Pídale al Espíritu de Dios que sea Él el que te revele la palabra para poder escuchar su voz a través de la palabra. Que sea Él hablándote, dirigiéndote, guiándote, enseñándote, ilustrándote. Por eso es que mire, cuando el Señor le da una orden a Moisés, ¿qué hizo Moisés? ¿Sabe qué le dijo a Moisés? Moisés estaba allá en Egipto y era un rey, era un gobernador, tenía una alta posición. ¿Y qué pasó? Mató a un egipcio, ¿cierto? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Salió corriendo, porque empezó a ser un fugitivo, porque había matado a un hombre. ¿Por defender a quién? A uno del pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó? Él salió, tuvo que recibir, y lo recibió porque necesariamente Dios permitió que esto pasara para que ¿qué? Para que él saliera y poder hablarle a Moisés. Y fue una voz tan específica, y hoy les quiero decir, papá no habla general, él habla específico. Así es, se determina. ¿Y qué le dijo? Saque el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así lo tienes que hacer. Y te voy a subir al monte Sinaí y ahí te voy a dar los mandatos para que lo obedezcan y sean pacto de Dios con los hombres. Pero le dio una orden específica a Moisés. Le dijo, saca el pueblo de Israel de la esclavitud. ¿No lo hizo? Le habló ¿qué? Específico. ¿Y sabe qué decía Moisés? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me estés mandando eso? Pero asimismo, como cuando estuvo en la zarza ardiente que le entrega los mandatos, fue la misma presencia del Señor ahí hablándole a Moisés. Moisés quedó sorprendido y acuérdese que su rostro empezó a resplandecer, pero él tenía que cubrírselo con un velo, porque era tanta la gloria de Dios que no la podía contener. Pero fue algo tan tremendo, y quiero ir más allá, en donde esa zarza no se consumía, no se consumía. Y muchas veces Dios nos envía, papá nos envía a alguien para que nos hable. Porque Él quiere llamar nuestra atención para que lo escuchemos. Porque a veces los afanes de la vida no permitimos ni siquiera escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasó? ¿Están incómodos ahí, no? Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Voy a estar contigo. Y si ustedes lo leen en Éxodo, él dice, estaré contigo y nunca te desampararé. Y hoy el Señor te dice, estaré contigo y no te desampararé. Así, y Él lo habla. Por eso es que papá nunca te va a mandar a hacer algo que no tenga un propósito divino especial para la obra de Él. Y quizás Él te estaba hablando, pero muchas veces evadimos. ¿Sabe por qué evadimos? Porque no queremos escuchar. Y si muchas veces no escuchamos un esposo, una esposa, un familiar, una amistad, ni siquiera un líder espiritual, ¿cómo pretende usted escuchar la voz de Dios? ¿Sí ve? A veces tomamos las cosas personales porque nos falta ¿qué? Empezar a confiar y a escuchar más la voz de Dios que nuestra voz interior, que nuestra propia voz, porque también nuestra voz habla. Por eso es que, mire que papá nos ama tanto, que así como en el antiguo pacto, Él también nos habla en el nuevo pacto, porque sabe el que quiere tener una comunión con cada uno de nosotros, que haya una relación, no una religión, porque es que esto no se trata de religión, papá, es amor.
papá es misericordia, papá es relación. Y eso es lo que Él quiere hablarnos, es para que tengamos una relación, una comunión con Él. ¿Sí ve? En donde nos diga, hijos, ustedes me pertenecen, yo soy su padre y ustedes son mis hijos. ¿Sí ve? Por eso es que necesitamos, y muchas veces, como hijos de Dios, necesitamos consejos, necesitamos ser instruidos, necesitamos cada día más que alguien nos diga, oiga, vea, si de pronto algo está pasando en ti. Porque muchas veces hay personas que no dan la información correcta, pero cuando viene de parte de Dios, usted tiene que aprender a discernir que viene de parte de Dios y que no viene de parte de Él. ¿Sí ve? Por eso es que una de las razones más importantes por qué papá está hablando hoy es que Él quiere que le conozcamos, pero no como un Dios de castigo, sino como un Dios de relación, de amor, de propósito, de cumplimiento de promesa, porque debemos tener una línea de comunicación entre Él y yo. Por eso es que ya no es como antes, que antes el sacerdote era el que tenía que entrar allá al lugar santísimo para que perdonaran los pecados de todo el pueblo. Ahora no. Ahora es tan bonito que en Hebreos 4:16, mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 4:16, ¿quién lo lee? Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O sea, ya tenemos que la entrada para que haya un acercamiento entre Él y yo. Ya no era como antes que el sacerdote tenía que ir a expiar los pecados de todo el pueblo para poder, nosotros no teníamos que una relación directa. Ahora lo podemos hacer. Pero muchos dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir donde el pastor, donde la pastora. Sí, claro, ellos están para ayudarlos. Pero ustedes también tienen la posibilidad que por medio de la oración lleguen al Padre. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo quiero revelarles y decirle lo que papá me dijo. Pero yo le pido al Señor que me ayude y nunca me haga caer en cosas que no son. Más bien lo que el Espíritu de Dios me dio y me puso en mi espíritu para percibir lo que Él quiere que yo les dé. Porque tengamos mucho cuidado, que hay muchas personas que vienen y dicen, es que Dios me dijo de usted, pilas con eso. Porque ahí es donde tenemos que aprender a discernir. Porque, ojo, nos podemos y se pueden equivocar. Entonces tengamos mucho cuidado, más bien lo que el Espíritu Santo dio a mi espíritu para revelarlo al pueblo de papá. ¿Amén? Amén. Entonces, primero, el Espíritu y Dios nos habla. ¿Por medio de qué? Les voy a decir. Y yo sé que más de una de estas historias que traigo acá les va a ser muy parecida a lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Entonces, primero, el Espíritu de Dios habla a través del Espíritu de los hombres, como lo hacía en el antiguo pacto, lo hace ahorita en el nuevo pacto también. Un ejemplo, primero, cuando en Génesis 12:1, el Espíritu le habló ¿a quién? A Abraham. ¿Qué le dijo Abraham? Deja tu patria. Mire, ¿qué dice ahí? Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Qué hizo ahí papá? ¿Le habló a quién? ¿Le habló a quién? Al Espíritu de Abraham. Y le dijo, ¿sabe qué, mijito? Arranque de ahí de donde está. Arranque de ahí. Porque no lo voy a dejar ahí. Tengo que sacarte de esa nación para hacerte y cumplir el propósito que tengo a través tuyo, pero en otra nación.
¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Cuántas veces el Señor dice, deje esas relaciones, deje esas amistades, deje aquella zona de confort que está siempre ahí, deje todo eso, salga de ahí, porque es necesario que salga? Y no lo hacemos, porque, para allá voy, esperen, porque no me voy a adelantar, porque esto hay algo muy bonito acá que yo quiero que el Espíritu de ustedes escuche lo que el Espíritu de Dios quiere hablarles. A veces pensamos y decimos, ¿de qué manera más Dios nos habla? Papá nos habla, y está muy escrito en el libro de Job. Muy escrito en el libro de Job 33, del 14 al 18. Y mire lo que dice. Yo no sé si alguien lo quiera leer. ¿Lo leo yo? Lo leen ustedes. Pero yo quiero que cada uno lea un capítulo. Entonces, ¿quién va a leer ese? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. ¿Sí escucha? Aunque la gente no lo reconozca. Entonces, el primero habló a través de ¿qué? Del Espíritu. Y mire lo que nos habla aquí en Job. ¿Quién lee el otro? 15. Habla en sueño, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. ¿Habla sobre qué? Sobre sueños, en visiones, da visiones en los sueños, cuando ustedes están durmiendo. Así habla papá. Siga, ¿quién lo lee? Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Susurra a los oídos y los advierte, les advierte. Pero no escuchamos a veces. Sigamos. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el tormento. Lo que Él quiere, ¿sabe por qué nos habla? Para que tengamos un acto de arrepentimiento. Y mire, ¿sabe que Él es tan perdonador que dice, hijo, ya? Pero Él no rechaza un corazón contrito y humillado, arrepentido. No lo rechaza. Antes, al contrario, el humilde, Él lo exalta. El orgulloso y el activo lo mira desde lejos. ¿Sí ve? Entonces sigue. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. ¿Cuántas veces Él nos habla a través de los sueños para decir lo que va a pasar? Yo tengo esa revelación, bendito sea el Rey de la Gloria, pero a veces eso no crea. Da como a veces como que, uy, Dios mío, uno se queda pensando porque dice, Dios santo, ¿qué debo hacer ante una circunstancia de esos? Hay veces que hay que hablarlo, hay veces que Él dice en el tiempo, háblalo a la persona, toma a la persona, háblale. A Daniel, al profeta Daniel, Él le revela en el antiguo pacto a través de los sueños. Y Él le muestra todo lo que ha de suceder aún en estos tiempos. En el libro de Daniel es un libro profético. Viene muy amarrado con el Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis vienen de la mano. Y ahí el Señor revela a Daniel unos sueños, le da visiones al profeta Daniel. Pero hay algo muy tremendo. Y muchos nos ha pasado esto acá porque papá me lo hablaba. De que muchos nos ha pasado esto que les voy a contar. Hay una historia en donde Daniel tuvo una visión y vino un ángel porque él decidió hacer un ayuno por 21 días. ¿Por qué? Porque él se humilló delante de Dios para que Dios le revelara qué era lo que tenía que hacer con unos sueños que había tenido, pero necesitaba tener esa revelación. Y algo muy tremendo pasa, porque mire lo que dice aquí Daniel. Él dice que vino un hombre y le habló. ¿Y sabe quién era ese hombre? Jesús. A ver, venga, se los voy a decir. Daniel, eres muy poderoso, muy precioso para Dios, así que presta mucha atención. Le tengo que decir algo. Ponte de pie, que me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté y todavía estaba temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día de 21 días que empezó a hacer ayuno y oración, que comenzaste a orar, tu petición fue escuchada en el cielo.
Mire lo que empezó a hacer algo tan tremendo. O sea, la petición que Daniel estaba haciendo desde el primer día, empezó a escucharla papá. Pero algo pasó. Y eso nos pasa a todos. Durante 21 días el espíritu del príncipe de Persia se interpone. ¿Sabe quién era ese? El chanclas. Empezó a interponerse porque no quería que eso se cumpliera, lo que Dios ya le había revelado a Daniel. Y pasó algo muy tremendo acá en esta historia, y es que vino el ángel. ¿Cuál ángel? ¿Cuál es el que pelea? No, señora, Miguel, el arcángel Miguel. Acuérdese que los ángeles están al servicio nuestro. No tenemos que adorarlos a ellos, sino que ellos están al servicio. ¿Qué hizo papá? Lo envió al servicio de Daniel y dijo el arcángel Miguel que tuvo que pelear contra el príncipe de Persia porque no le quería dejar. ¿Cuántas veces tú has orado? ¿Cuántas veces has hecho ayuno? Y siempre en los ayunos algo se interpone. Porque es fuerte lo que pasa. Es fuerte. Y algo pasó acá muy tremendo, y es que había una visión que Dios le había dado a Daniel del futuro, que lo que iba a pasar en el pueblo. Y mire lo que dice Daniel: mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una sola palabra. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Escuchando. Se quedó, fue escuchando. Dijo que no fue capaz de decir ni una sola palabra. Y mire lo que le dice: estoy muy angustiado. Después, cuando el hombre le toca la boca, Daniel habla y dice: estoy muy angustiado porque tuve una visión y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? ¿Sí ve? Mis fuerzas se han ido, apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto sentí más fuerza y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Quién le estaba hablando ahí? Sí, Señor. Por eso tengamos mucho cuidado. Y mira qué pasó, y yo lo escuché, y es que hubo una persona, y a veces hay señales que se muestran y nosotros lo malinterpretamos. Hubo una persona que estaba en un avión y vio que el sol estaba resplandeciendo en las nubes, se vio la cruz y dijo: uy, eso quiere decir que ya soy salvo. ¿Sí ve? Por medio de visiones a veces las que malinterpretamos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que saber interpretar. Tengamos cuidados cuando papá dice: es que Dios me dijo. No, el Espíritu Santo habló a mi espíritu y percibí, porque acuérdese que en el espíritu se percibe, en las emociones se siente, es la carne. ¿Sí ven? Acuérdense que somos tripartitos: carne, que es materia, el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu le pertenece a papá y ese es el que tenemos que fortalecer. Y la alma es donde están las ¿qué? Emociones nuestras. El Señor viene ¿por qué? Por el alma, porque esa es la que más hay que fortalecer. ¿Cómo más nos habla papá? Nos habla por medio de la palabra que está escrita. Mire, aquí están los pensamientos de papá. Está inspirada por el Espíritu de Dios. Por eso es que por medio de la palabra él le daba la revelación a los profetas. Y los profetas no es cualquiera, no es aquel que te diga: es que va a tener carro, casa y beca y mañana se va a casar. Eso no es. No, Señor, eso no es. La parte profética viene aquí, anclada a la palabra. Por eso usted, un verdadero profeta, lo conoce cuando viene el mensaje de parte de Dios, pero ¿por medio de qué? De la palabra. Porque la palabra te tiene a ti que edificar, te tiene que exhortar, te tiene que consolar. ¿Sí ves? Entonces tiene que hacer algo diferente en ti. Por eso es que el profeta Isaías decía: habla, Señor, en cuya presencia estoy.
¿Sí ve? O sea, era muy respetuoso como cuando el Señor quería darle un mensaje para llevar a su pueblo. ¿Habla, Señor, en qué? ¿Y qué pasó con el profeta Samuel? Tremendo. Y esto hágalo, hermano. Hágalo. Porque el profeta Samuel, desde que era niño, fue entregado para el servicio del Señor. Acuérdese que él estaba con el sacerdote Elí. Él desde muy pequeño lo entraron allá para empezar a ser consagrado. Y Samuel escuchaba una voz en las noches, pero él decía, salía corriendo con el sacerdote Elí y le decía, ¿pero qué está? Ay, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Tiene pulmones, Amara, ¿cierto? Tiene pulmones. Pero entonces el profeta Samuel estaba diciendo, bueno, escucho una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él salía corriendo porque pensaba que era alguien lo estaba asustando. Y salía corriendo a hablar. Y algo muy tremendo es que le decía al sacerdote, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Y cuando el sacerdote le decía, vaya Daniel, si le vuelve a hablar, eso es Dios que está hablando. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Y sabe que tiene que decir, quédese callado. Pero diga, habla Señor, que tu siervo escucha. Así lo hizo Samuel. Habla Señor, que tu siervo escucha. Y ahí le dio una revelación al profeta Samuel impresionante sobre lo que le iba a pasar al sacerdote Elí, porque estaban sus hijos en rebeldía y donde iba a acabar con toda la familia de Elí. Pero Samuel, cuando el Señor le habla, le revela, le da miedo decirle al sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí le dice, hábleme, no importa. Y cuando vio que iba a acabar con sus hijos. ¿Por qué? Porque estaban en rebeldía. ¿Cómo nos habla más papá? Por medio de las circunstancias. Y yo creo que esto nos pasa a diario. A veces Él permite, ojo, permite, mas no las hace lo malo. Permite que a veces nos pase para ser probados. Y así pasó, ¿con quién? Por eso es que nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal. Pero así pasó con Gedeón. Gedeón pasó así. Imagínense que Gedeón, no sé si usted se acuerda, que el pueblo de Israel durante 7 años fue oprimido por los de Madián, por los madianitas. Todo lo que el pueblo de Israel producía, los madianitas venían y se lo quitaban. Durante 7 años, todo lo que ellos producían, se lo que. Pero ¿por qué el Señor permitió eso? Por la desobediencia del pueblo de Israel, porque no quería escuchar. Pero usó a Gedeón, y Gedeón estaba debajo de un árbol. Cuando llega el ángel de Jehová y le habla. ¿Quién era este? El mismo nuestro Señor Jesucristo. Le habla en el espíritu y le dice, Gedeón, levántate, hombre guerrero, esforzado y valiente. ¿Y sabe qué le contestó? Y así nos pasa a nosotros. ¿Y sabe qué le contestó Gedeón? ¿Tú por qué me dices así si yo soy el más débil de toda la familia? Si la tribu a la cual yo pertenezco, que es la de Efraín, es la más débil, ¿por qué me dices así? Y a veces no nos pasa. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué hizo Gedeón? Llegó y le dijo, bueno, Señor, si tú eres, porque él dijo, lo pondré a ti para que pueda defender ese pueblo y se acabe y cese ya ese hambre que hay acá. Él estaba trillando trigo en ese momento que se le apareció el Señor. El espíritu, ojo. Pero algo hizo Gedeón y dijo, ¿qué debo hacer, Señor, si esto es cierto? Preparó por allá un alimento, lo trajo como ofrenda, él le dijo, póngalo ahí, y eso prácticamente todo eso, hubo un fuego que lo consumió, y había ahí pan sin levadura, y había un cabro, un cabrito, para ofrecerlo como ofrenda. Pasa que esto se sumerge, esto que se quema,
Y ahí fue cuando comprendió Gedeón que efectivamente sí era una ofrenda y que él sí era el Señor. O sea, que discernió que sí venía de parte de Dios. Y algo pasó muy tremendo. Y es que después de eso, él le llama a ese lugar Gedeón, le llama Shalom. Jehová Shalom. Así, Dios es mi paz, porque trajo paz al pueblo. Eso pasó. Pero tuvo que... Él se asustó, Gedeón se asustó, dijo, uy, estuve hablando con el mismo Dios de frente, me voy a morir, voy a ser castigado, porque eso lo dijo. Y él dijo, no tengas miedo, que no lo voy a hacer. Muchas veces el Señor te dice, no tengas miedo y no le creemos. O sea, ¿que habla a través de qué? ¿De qué? De las circunstancias. Yo quiero que escuchen muy bien esta historia que les voy a contar, porque el Señor me ministró mucho a través de esta. No sé si ustedes recuerdan o han leído el profeta que murió por escuchar la voz equivocada. Y está en Primera de Reyes. A ver, había un profeta de parte de Dios, pero estaba como rey Jeroboam. Y Jeroboam pertenecía a la tribu de Efraín. Él fue uno de los primeros reyes de Israel del norte. Imagínense, mis hermanos, que él se rebela contra Roboam. ¿Quién es Roboam? ¿Lo han escuchado? El hijo de Salomón, uno de los hijos de Salomón. Pero este rey, especialmente Jeroboam, es reconocido porque él construía altares paganos de dioses paganos. Pero ¿sabe el qué hacía Jeroboam? Él cogía a cualquier persona y lo volvía sacerdote para que fuera el sacerdote de ese altar pagano. O sea, para ofrendar a dioses paganos, dioses que no eran Dios. ¿Sí ves? Acuérdese que el Dios poderoso viene, la D es mayúscula. Cuando en la palabra le hablen del Dios con D pequeña, es un Dios pagano. Un Dios que adoraban anteriormente, pero no tenían que recibir adoración. Entonces, ¿qué pasaba? Jeroboam estaba acostumbrado y lo que hizo es que todo el pueblo de Israel tuviera ¿qué? Idolatría. Y algo pasó muy tremendo. Imagínense que Dios envía un profeta de él a donde el rey y le dijo, se paró frente al altar en Betel. Este profeta de Dios venía de Judea y iba para Betel. Si ustedes ven, entre Judea a Betel estamos hablando de 3 a 4 horas de camino. El profeta se caminó todo eso, pero Dios le dio una orden. ¿Sabe qué le dijo Dios? No se va a parar por ningún lado ni va a comer nada allá, en ningún lado. Y te vas a devolver por otro camino que no sea el camino por el que te fuiste. ¿Qué pasó con este profeta? Él fue, cuando vio el altar que estaban haciendo del dios pagano, imagínense que él le mandó una palabra de parte de Dios y le dijo al rey, rey, ese altar que tú estás haciendo hoy se va a romper en dos, la tierra se va a agrietar y todo va a quedar sumergido, incinerado. Pues cuando el rey levantó la mano contra el profeta, le hizo así y le hizo, deténgase, ¿quién es usted? ¿Y sabe qué le pasó al rey Jeroboam? Para que lo aprendan. ¿Qué le pasó a ustedes? ¿Qué creen? ¿Quién lo ha leído? ¿Ninguno? Bueno, hoy se los estoy enseñando. El rey Jeroboam le quedó el dedo así, o sea, la mano le quedó así, no la podía esto. Cuando uno señala así, tengan mucho cuidado. Se están señalando y uno hacia allá. Pero pasó algo muy tremendo y es que el rey Jeroboam quedó con la mano así, señalando al profeta de Dios.
Inmediatamente cuando él vio que pasó, que el altar se desplomó y quedó incinerado, y fuera de eso el rey quedó así, le pidió y le clamó al rey Jeroboam, al profeta de Dios, que lo ayudara y quisiera que su mano volviera a ser como estaba. Efectivamente, el profeta clamó a papá y el rey Jeroboam quedó con su mano nuevamente como estaba. El rey invita al profeta de Dios, le dice, camine, vamos, lo invito a cenar, lo invito a almorzar. Y le dijo el profeta de Dios, así me des ese medio reino que te pertenece porque te lo ha dado Dios para que lo gobiernes, no lo recibiré porque le habían dado un mandato. Hasta ahí obedeció el profeta, pero le pasó algo, póngale. Dios lo probó. Dios lo probó. No, señor, ni quieras eso. Dios le probó el corazón a este profeta. Póngale cuidado que él se devolvió por otro camino, totalmente diferente. Y había otro profeta de Dios, el cual Dios lo envía para que vaya donde él y le dice, profeta, usted es un hombre de Dios. Yo vi lo que acabó de hacer en Betel, pero hoy quiero decirle que a mí el Señor me habló y me dijo que fuera a mi casa, cenara conmigo, comiera y de todo. ¿Sabe qué hizo el profeta de Dios? ¿Quién cree que qué hizo? No se me duerman. ¿Ah? Aceptó y se fue para allá. Se fue para donde el profeta. El profeta ya lo alimentó y hubo un momento que vino palabra de Jehová al anciano profeta y ¿sabe qué le dijo? Dile. Y llegó y se levantó el profeta y le dijo, por haber desobedecido a Dios vas a morir y no te vas a enterrar en la tumba de tus antepasados por desobediente. Inmediatamente el profeta de Dios se dio cuenta que la había embarrado. Sin embargo, el profeta anciano le coge, le pone un burro para que se mueva y se vaya, y en el camino, si ustedes leen la historia, bueno, ahí la está poniendo el pastor la historia, si ustedes leen la historia, el profeta no se lo devora, lo muerde un león y queda ahí el profeta tirado, muerto. Pero algo pasa, y es que el cuerpo del profeta no se lo come el león, y el burro está vivo. Y simplemente cuando le anuncian al profeta anciano que el profeta está en el camino tirado muerto, era como señal de la desobediencia que este profeta había hecho, porque el león estaba sentado al pie y el burro al pie, y era una consecuencia del pecado espiritual que había cometido, de la desobediencia hacia Dios. ¿Y qué pasa? Inmediatamente el profeta anciano fue, le recogió el cuerpo y lo enterró en la tumba que tenía ese anciano profeta y lo enterró ahí, porque Dios le había dicho que no lo iba a enterrar donde sus antepasados. O sea, que Dios sabía que el profeta iba a desobedecer. Sí. ¿Lo probó? Sí. ¿Cuántas veces el Señor nos prueba a nosotros? A ver qué hacemos nosotros después de darnos una orden. Pero hay una enseñanza muy tremenda acá. Y quiero que todos la escuchen. Abran sus ojos. No se me duerman. ¿Trajo la manguera, pastor? Mentira. Yo molesto. Mire, esto nos enseña varias cosas y quiero que lo escuchen muy bien. Esto nos enseña que el peligro no siempre viene con apariencia de mal. A veces viene con apariencia de espiritualidad. ¿Sí me entienden qué quiero decir? Muchas veces el peligro no viene con apariencia de mal, sino con apariencia de espiritualidad. A veces aquellos que dicen, ay no, es que yo me la paso todo el día. No, eso no es así. Ojo con lo que está pasando. Muchas veces el peligro no viene con apariencia del mal, sino muchas veces con apariencia de espiritualidad, como le pasó a este profeta. El hombre de Dios ya tenía una orden clara que cumplir, pero fue una instrucción clara, pero él decidió escuchar otra voz. ¿Sí ve? Ahí voy a donde las voces.
Por su desobediencia, él recibe una sentencia, no volvería a su casa, ni iba a ser enterrado con sus antepasados, porque el león lo mata en el camino. Por eso el cuerpo de él no lo toca, ni el burro ni el león, mostrando que no fue un accidente, sino una consecuencia espiritual. ¡Ojo! Ay, es que esto hoy nos atemorizó. No. Es palabra del rey, está escrito. Esta enseñanza nos enseña muchas cosas. Primero, no toda voz que parece espiritual viene de Dios. Segundo, la experiencia no sustituye la obediencia. La experiencia no sustituye la obediencia. La obediencia parcial es desobediencia. La parcial, la que por ratos hago, es desobediencia. Y a menudo, papá muchas veces nos habla sobre relaciones que tenemos que dejar, sobre decisiones o lugares que tenemos también que abandonar. Pero otras voces, ¿sabe qué hacen contigo? Empiezan a suavizar su palabra. Y entonces le empiezan a decir, ¿sabe que eso no es tan malo? ¿Entiende? Eso no es tan malo. Dios entiende. Mire, lo que empieza en flexibilidad termina en desviación. Lo que yo hago flexible me puede desviar. Sí, la cogieron. Lo que me hace, ¿quién le está sonando el celular para que traiga a las 11 el otro sábado? Alguien metió la mano y ahí mismo, vea. Por eso, el verdadero peligro muchas veces no es el ataque del chanclas, sino la confusión de lo que hace dudar, de lo que Dios ya dejó muy claro a lo que yo quiero escuchar. ¿Sabe qué? Muchas veces queremos ir a lugares, a iglesias, pero es que yo le digo, Señor, poquitos, pero dispuestos para ti. Dispuestos, que seamos una familia, que reconozcamos qué tiene ella, qué le eso, qué podemos hacer, qué podemos ayudar, qué podemos entrar en oración. Yo no le pido a papá multitudes, porque él me dijo, yo les daré de beber agua de vida eterna gratuitamente, no cobrando. Por eso acá no pedimos nada. Ya que ustedes quieran dar, eso es cosa de ustedes. Dios bendice al dador alegre. Pero yo prefiero personas dispuestas que no multitudes que no nos conozcamos, sino que seamos una familia. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que muchas veces ya lo que el Señor nos dijo, hagamos caso, seamos obedientes. El discernimiento sabe que nos protege, la obediencia nos sostiene y la fidelidad preserva el propósito. ¿Sí entendieron esas tres frases tan bonitas? ¿El discernimiento qué? ¿La obediencia nos qué? ¿Nos qué? Muy bien. ¿Y la fidelidad qué? Lo acabo de decir. ¿Están durmiendo? Ole, levántate, pueblo de Dios. ¿Ah? ¿Y la fidelidad qué? No, yo como que estoy aquí, mejor dicho. Preserva el propósito, ¿qué? La fidelidad de Dios. ¿Sí ve? Por eso es que en el nuevo pacto, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo empezó a hablar Dios en el nuevo pacto? Esto fue en el antiguo. ¿Cómo habla en el nuevo, don Omar? ¿A quién le habló primero en el nuevo pacto? A Juan. Sí, muy bien. ¿Juan cuál? ¿Con Juan? No sé. Con Juan. Juan el Bautista. Sí, le habló a Juan el Bautista. Dios habló y habla muchas veces por medio de ángeles. Usted no sabe qué ángeles hay aquí en la tierra que el Señor está usando para que le lleven el mensaje. ¿Y qué pasó? Dios envió a ángeles a hablarle a José y a María sobre el nacimiento del Salvador. ¿Sí ve? Sobre el nacimiento del Salvador. ¿Y José qué pensaba? Que María le había sido infiel porque resultó. Pero lo que él no entendía
es que era la voluntad de Dios y tenía que cumplirse así, y que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso él, muy inteligente José, cortó en privado la relación para que no la... Porque acuérdese qué pasaba si una mujer resultaba así o traicionaba a su esposo, ¿qué pasaba? La apedreaban y la mataban apedreada. Entonces, ¿qué hizo José? José no le quería el daño a María, simplemente dijo, cortemos acá en privado y ya. Pero un ángel. ¿Y cuál es el ángel mensajero? Muy bien, Olga. Excelente, Olga, está leyendo, muy bien. El ángel Gabriel envió el mensajero y le dijo, ese hijo es el Mesías, es el Salvador, tienes que unirte a ella. ¿Sí ves? ¿Cuántas veces a ti te han hablado? Vuélvase a Cristo, vuelva su rostro a Él, porque los tiempos se acortan. Ahorita hay mucha maldad en el mundo, mucha. Los padres contra los hijos contra los padres. Es una cosa impresionante. Se matan. O sea, hay tanta maldad en el mundo hoy en día. Mire, ustedes lo que ven en televisión, eso no es nada comparado a lo que se vive. Familias disfuncionales porque no conocen del Señor. Porque han dejado entrar en su corazón tanto orgullo y tanta situación de que solamente se creen ellos y que soy yo, o el varón de la casa es que es machista, y es que usted mujer tiene que hacerme caso y traerme el tinto a tal hora y el almuerzo y tenerme el almuerzo. No, eso no. Un matrimonio es una sociedad en donde los dos compartimos, pero los dos toca por igual. Pero que el sacerdote es el proveedor de la casa, sí, pero discúlpeme, mujeres, nosotras también tenemos que hacer algo. Porque toda la carga, ¿no? Imagina usted con 5 muchachitos. Nada. Y solamente el hombre manteniendo la casa. Claro, la mujer puede mantener su casa, a llevar sus niños, pero también haga algo. Porque el varón necesita una ayuda idónea. ¿Sí ven? Que entre los dos trabajen, que entre los dos salgamos adelante, que tengamos proyectos, que tengamos planes. ¿Sí ven? Que tengamos visión a dónde queremos llegar. Pero que ante todo escuchemos la voz de Dios para ser obedientes a lo que el Señor tiene para su pueblo. Y hoy estamos viviendo una sociedad muy tremenda. El ángel también del Señor habló a Felipe, uno de los discípulos, uno de los servidores. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Había un etíope que venía en una carroza. El Señor lo envía donde está ese etíope porque el etíope venía proclamando la palabra, tenía sed. Él tenía algo diferente, ese etíope. Y él era eunuco, ¿sí sabía? ¿Qué son los eunucos? ¿Por qué? Porque los eunucos son los que, haga de cuenta, le castran. Los castran. Qué pecado, de verdad que es muy tremendo. Los castran. ¿Qué pasó, Ligia? ¿Ah? ¿Qué pecado dice Ligia? Los castran porque ellos son los que cuidan a las doncellas del rey. Los eunucos. Él era un etíope, de Etiopía, pero era eunuco. Pero él tenía sed de la palabra. ¿Y sabe qué palabra estaba proclamando en esa carroza? Pero no la entendía para nada. La palabra, muy bien, José, ya lo veo despierto, ya no se me duerme. La palabra del profeta Isaías, en donde dice, nacerá un niño, el cual le llamarán Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Eso quiere decir Emanuel. Nacerá un niño que será el Mesías, el cual será desechado, el cual todo, ahí lo dice, ustedes lo pueden leer. Pero algo pasó muy tremendo, y es que el Señor pone a Felipe ahí justo en esa carroza. Y le empezó a explicar la palabra, qué era lo que quería decir eso, y lo que Felipe le dice es que viene un Mesías, es Jesucristo, Él ya vino. Así lo anuncia el profeta Isaías, así ya está anunciado, ya está acá, ya vino. ¿Sí ve? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese etíope? Encontraron, él se enamoró. Él inmediatamente, ¿sabe qué dijo este eunuco? Dijo, yo quiero. Y encontraron un pozo de agua y ella dijo, yo quiero ser bautizada.
¿Cuántas personas usted le ha hablado de Cristo? ¿Cuántas personas usted le ha dicho, venga, salga de eso? ¿Cuántas personas están pasando por situaciones difíciles en un hogar? ¿Cuántas personas tú has ido a ayudar? ¿Cuántas personas les ha hablado de quién te ha ayudado a ti, que de quién te ha levantado, que no ha sido un hombre, que ha sido él mismo? ¿Cuántas personas tú le has hablado? ¿Cuántas personas que tú conoces de tu familia que no quieren saber nada de Dios porque ven a Dios de otra manera? Pero cuando Dios se revela de una manera tan bonita como se revela hacia nuestras vidas, como ese Dios de amor, de misericordia, de que perdona tus pecados, y que lo que Él quiere es que tú te arrepientas y vuelvas a Él con mucho amor, te coge y te trae con cuerdas de amor. ¿A quiénes les ha hablado? Por eso es que ahí va la palabra de los talentos. Porque dice que el talento que el Señor, todos aquí tenemos dones, todos tenemos talentos, pero que esos talentos que el Señor ha entregado para la obra de Dios tienen que verse manifestados y ser duplicados, no enterrarlos, porque eso no vamos a tener que rendir cuentas sobre eso. ¿Amén? Amén. Entonces, Jesús, esto me encanta. Y es más, ahorita estamos hablando de la carta de los Romanos. Pero Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a todos los cristianos y los mataba. No le gustaban, no los quería. Pero justamente cuando iba a hacer algo en Damasco, iba a la ciudad de Damasco, pasó algo muy tremendo, y es que él tuvo un encuentro con nuestro Señor. ¿Y sabe qué pasó con Saulo? Sí. ¿Ah? Sí. No, tuvo la revelación directa, ahí, lo dejó ciego, lo tumbó. ¿Por cuántos días lo dejó? Por 3 días ciego. Pero le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿usted por qué persigue tanto? ¿Por qué persigue tanto a mi pueblo? Ahora te haré que prediques la palabra para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Pablo tenía esa misión de ir a predicar a los gentiles, a los gobernadores. Acuérdese que él le persuadió tanto a un gobernador que ¿qué le dijo? José, por poco y me persuades de ser cristiano. ¿Y fue el rey qué? Agripa. Agripa. ¿Sí ve? Entonces, ¿a qué vamos con eso? Saulo fue transformado por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso nuestra cobertura es directa del Espíritu, no es de ningún hombre. Porque Pablo nunca tuvo cobertura de hombres, él tuvo cobertura directamente del Eterno. Así es de sencillo. Entonces tuvo la revelación, pero tuvo la ¿qué? La conversión. Fue convertido inmediatamente a Cristo y empezó a predicar, y los judíos después lo querían, ¿qué? ¿Por qué razón? Porque sabían que era perseguidor y no lo creían, que ella estaba predicando la buena noticia, porque fue convertido. Yo fui convertida gracias al testimonio, a los procesos, a todo lo que hemos vivido, pero doy gracias al Señor por el proceso. Y a nadie le gusta el proceso. Porque duele, duele. Pero cuando uno decide ser obediente y escuchar la voz de Dios, que no importa pasar del proceso, de ahí en el proceso vamos a salir, no nos vamos a quedar. Pero también está en la manera como tú escuches al Señor y de la manera como obedezcas la voz de Dios. ¿Amén? Amén. Saulo convertido, ¿no? Por eso hoy les quiero decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me acuerdo mucho que mi vieja estaba allá en la casa un día, cuando me ayudaba, mi vieja ya hermosa. Y ese día se me puso indispuesta. Eso sí, entró un doctor y el doctor era creyente, pero mi tía tenía una bolsada de pan, pero yo creo que eso fue la que lo enfermó ese día. Entonces, ¿a pan que metió? Pero yo y entonces llega y le dice el doctor, bueno, usted está bien, yo la veo bien, y le volteó a mirar el pan y dijo, mujer, no solo de pan vivirá el hombre. Le dijo así, ¿sí ve? Porque él pensó, dijo, no, esto es la que lo tiene enferma es de pan. ¿Ah?
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos debe alimentar, edificar. Por eso dice la palabra en Isaías 55:11. ¿Qué es lo que dice ahí? Ya voy a terminar. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra de Dios no volverá vacía. Siempre tiene que empezar a dar, ¿qué? Fruto y prosperar. Por eso es que la palabra de Dios es la que nos debe alimentar. Esta tiene que ser nuestro alimento diario. Diario. Más que el físico. Ojo, ahora no decía, es que la pastora dijo que no comiéramos. No, coman, pero no se llenen tanto, ¿no? Llénense más de la palabra del Señor. No como mi tía que comía tanto pan. Ya creo que ya dejó un poco el pan. Por eso hoy te quiero invitar a varias cosas. Escuchen la voz del Señor. Ojo, ¿qué voz estás escuchando? Si es la del chanclas, si es la tuya, en tus emociones, si es la de los demás o es la de papá. Yo hoy te invito a que escuches la voz de papá. Y te invito a que pases tiempo con él. Calidad de tiempo. No importa el tiempo. Ahora no vaya todo el día por allá. No, tampoco. Tenga relación. ¿Y sabe qué? No repita tanto. Haga una oración como si tú le estuvieras hablando a tu padre, a un amigo. Oiga, me pasa esto. Él ya lo sabe. Él ya sabe qué te pasa. Pero no hagamos oraciones egoístas. Siempre para mí, para mí, para mí y nada para los demás. Porque Él ama que tú ores por otros. Aún hasta por tu enemigo, por el que te ha hecho el daño, por el que te ha ofendido, por el que te ha tratado mal. Aún tienes que orar por ellos. Bendiga a los que persiguen. Oren por los que los han maldecido. Segundo, medita en las escrituras. Ay, aquí miren. Yo me enamoro de esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde me habla papá. Aparte de la revelación. Aquí es donde me habla. Y entonces cada vez encuentro una palabra y esta me mueve. Hace algo en mí. Y digo, tiene que dar fruto esta palabra. Y a veces la cojo y digo, esto es para mí, no la suelto, la atesoro. Así tenemos que hacer todos. Un día a mí el Señor, y yo siempre se los he dicho, Él me dio una palabra y me dice, primero buscad el reino de los cielos y su justicia, que el resto yo te lo voy a traer añadido. Y así ha sido. Bendito sea el Rey de la Gloria. Hasta hoy así ha sido. Bendigo la vida de nuestras generaciones. De verdad que los hijos son el regalo de Dios para nosotros. Nosotros tenemos la autoridad sobre nuestros hijos. No permitan que nadie más tome autoridad sobre los tuyos. Obedezca, escuche la voz de papá. Una madre tiene el poder de oración con un hijo. No te canses no te canses de doblar rodilla, no te canses de orar. Levántate siempre dándole primeramente gracias al Señor y poniendo el día en las manos de Él. Va a ver cómo todo te va a alinear. Haz pregunta, luego escucha. Pero muchas veces hablamos y no escuchamos la voz de Dios porque no le dejamos hablar. ¿Sí ve? Escucha, también hay buenos tiempos que usted tiene que cerrar sus ojos, escuchar y decir qué quiere papá decirme. Obedece, obedece. ¿Sabe que la obediencia trae demasiada bendición? Yo soy fruto de esa obediencia que el Señor puso en mí. Bendito sea el Señor nos ha dado empresa. Y un día Él me dijo, no trabajarás el sábado. Y yo, pero ¿por qué si es el domingo? Yo refutando. Y el Señor me lleva la palabra y me dice, es el Shabbat, el día de descanso es hoy. ¿Sí ve? El Shabbat. Y no es porque ahora no me da la salida y que nosotros no, nada de cero religión. A mí no me gusta la religión que adventista. No, Señor. Es porque el Señor lo reveló que tenía que hacerlo el sábado y yo fui obediente y cerré hasta la empresa el sábado. Dije, no voy a laborar los sábados. Bendito sea el Rey de la Gloria, todo lo da entre semana. ¿Sabe por qué?
Porque cuando tú decides obedecer la voz de Dios, eso te va a traer a ti bendición. ¿Sí ve? Y invita a Dios, invita a papá en todas las áreas de tu vida, no solamente en esta, vea. Él no le gusta que tú le pidas dinero. Más bien sé obediente. Él no quiere sacrificios. Que yo hoy me pelo las rodillas por allá y no, él no quiere nada de eso. ¿Sabe qué quiere? Obediencia. Ahí lo dice en la palabra. No quiero sacrificios, quiero obediencia. Valentina, viene a mi palabra del Señor y mira que lo percibí mientras estábamos adorando. Y dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, te dice el Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, mujer. Y eso es para ti. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que tenemos que empezar a mirar. Y algo que les digo, sean fieles con las personas que les han ayudado acá en la tierra. Nunca sean desagradecidos. ¿Sabe por qué? Porque el desagradecimiento hacia una persona que te ha brindado la mano, mire, usted no sabe si esa persona el Señor se la envió a usted alrededor, para que lo levantara, para que le ayudara, para que le diera una voz de aliento, para que lo empujara. Muchas veces el que hagamos esto sirve. Ojo, sin hacer el daño, ¿no? Haciendo el bien. No me malinterpreten, empujar para que haya una visión. ¿Sí ve? Y algo que les quiero decir, sean agradecidos en todo tiempo. Nunca permiten que sus corazones se lleguen de desagradecimiento porque eso trae consecuencias. Seamos obedientes. Seamos fieles con aquellos que nos han ayudado y nos han levantado. Pero no esperemos nada de los hombres. O sea, no lo estoy diciendo solamente en el sexo masculino, ¿no? En general, no esperemos nada de nadie. Espera es del Rey, porque tu recompensa va a venir es de Él. ¿Sí ve? Por eso dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo tú la recogerás. ¿Amén? Amén. Damos gracias al Eterno por esta palabra, la cual nos edifica el día de hoy. Acuérdate, ¿qué voz quieres escuchar? ¿Cuál voz quieres obedecer?